Hola a todos, bienvenidos al curso de microbiología. Mi nombre es José Di Conza, soy profesor adjunto de la cátedra de microbiología y junto a la doctora Radice vamos a estar coordinando esta asignatura, así que los invitamos a que se contacten con nosotros ante cualquier consulta o inquietud que tengan sobre la materia. Bueno, en primera instancia vamos a ver cuáles son las incumbencias de la asignatura microbiología en la tecnicatura de óptica y contactología. En principio, uno pretende que el alumno conozca las características estructurales y de virulencia de los diferentes microorganismos que puedan llegar a producir una infección ocular. También que conozca cuál es el impacto sanitario de la presencia de los mismos en prótesis, lentes o incluso en colirios y otros productos de mantenimiento para la salud ocular, y también comprender los distintos fundamentos del control de los microorganismos durante la práctica profesional. De ese modo, uno va a tener todas las herramientas para poder asesorar a los pacientes en el cuidado y la desinfección de las lentes o incluso en el cuidado de otros productos también. Del mismo modo, uno pretende que el alumno obtenga conocimiento de la terminología y conceptos básicos de microbiología y sobre todo aplicado a la microbiología ocular, de modo tal de que uno pueda mantener una comunicación fluida con otros profesionales del área de la salud y también una comunicación clara con el paciente sin caer en inducir a errores de conceptos. Bueno, este es el programa de la asignatura microbiología. Básicamente va a estar dividida en dos partes. En una primera parte evaluaremos los distintos agentes infecciosos que pueden llegar a producir patologías en el globo ocular y veremos también las características estructurales, cómo se observan y las características de nutrición y crecimiento de los mismos. En la segunda parte iremos más al control del crecimiento de los microorganismos, observaremos los agentes esterilizantes, desinfectantes, de limpieza, antibióticos y básicamente esas son las dos grandes partes de la asignatura. La primera parte, los temas están marcados en color violeta y en la segunda parte en color negro. En el día de hoy veremos el primer tema, que es el que está en verde, que corresponde a la introducción de la asignatura. En este tema comenzaremos dando una introducción al mundo microbiano, conocer cuáles son los distintos tipos de microorganismos que existen y cuáles aquellos que pueden llegar a causar una enfermedad infecciosa en el globo ocular. Vamos a hacer también una breve reseña histórica de la microbiología, a repasar cuál es la teoría de la enfermedad infecciosa o cuáles son las partes básicas de un microscopio óptico para finalmente terminar hablando de las generalidades de los microorganismos asociados a las infecciones oculares. Bueno, comencemos con la primera gran pregunta. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos, cuyo tamaño es tan pequeño que no lo podemos observar a simple vista, por lo tanto, requerimos del uso de un instrumento para su visualización, y ese instrumento es el microscopio. En el planeta existe una gran diversidad de microorganismos. Son organismos que no están relacionados entre sí y podemos observar que está constituido por bacterias, hongos, protozoos, virus y algas microscópicas. Este es, digamos, el diferente abanico de microorganismos presentes en nuestro planeta. Quiero contarles algunas generalidades de los microorganismos para que podamos dimensionar su importancia. Los microorganismos
están presentes en todos los hábitats y ecosistemas del planeta, ya sea la tierra, el agua, el aire, y pueden adaptarse a todo tipo de condiciones ambientales y todo tipo de hospedadores. Por lo tanto, lo podemos encontrar en la piel, en la mucosa o en el tracto intestinal del hombre y de los animales. Ellos constituyen la principal biomasa de nuestro planeta, al igual que las plantas, y se ha estimado que existen 5 por 10 a la 30 células bacterianas. Aunque las células bacterianas son sumamente pequeñas, aún así su biomasa estimada es 3.000 veces mayor que la de la población humana en la Tierra. Se ha observado también una gran diversidad de microorganismos y se calcula que solo se ha descrito menos del 10% de los microorganismos existentes. Se ha notado que la actividad metabólica microbiana son excepcionalmente variadas, siendo incluso algunas de ellas exclusivas del mundo microbiano, por ejemplo, la síntesis de mureína, de ácido teicoico y lipopolisacáridos, es exclusiva del mundo bacteriano, ya que son componentes de la pared y envoltura de las bacterias. Por otro lado, la actividad microbiana sustenta un gran papel ecológico o una gran participación en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, ya que forman parte del ciclo del carbono, nitrógeno, del azufre, del fósforo o de otros elementos, renovando la fuente de estos elementos para que puedan ser utilizados por otros organismos. Finalmente, también es importante entender que muchos de estos microorganismos presentan un rápido metabolismo y una rápida velocidad de multiplicación, lo cual es un aspecto beneficioso si se consideran aquellos microorganismos con aplicación industrial o bien tienen un efecto negativo al tener presentes los agentes etiológicos de las diferentes enfermedades infecciosas. Bueno, vamos a comenzar haciendo un repaso de la historia para observar cómo los microorganismos marcaron la evolución de la humanidad, ya sea por su impacto negativo como por su impacto positivo. Dentro de los impactos negativos que podemos citar, podemos remontarnos a la peste negra causada por la bacteria Yersinia pestis. Es una enfermedad muy contagiosa y produce una enorme mortandad entre hombres y animales. Es muy fácil de transmitir, se suele dar bajo 3 formas diferentes: la bubónica, como la que se observan en las manos y en los antebrazos en la microfotografía, septicemias y neumonía. La muerte tiene lugar en forma rápida una vez efectuado el contagio, a los pocos días de aparecer los primeros síntomas. La peste bubónica o la peste negra, como se la conoce también, asoló a Europa y a Asia entre los siglos XIV y XVI, provocando una muerte muy importante en la tercera parte de la población europea y la 2/3 parte de la población de China. Otras de las epidemias más devastadoras fue la viruela, que figura entre las enfermedades realmente muy devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. Alteró dramáticamente el curso de la historia, incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras. Se declaró erradicado en 1979 después de un programa de vacunación que está considerado como una de las victorias más importantes de la medicina moderna. La viruela es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el virus variola. Históricamente, este virus mataba al 30% de las personas que lo contraían. Los que han sobrevivido a menudo quedaban ciegos, estériles o con profundas cicatrices o marcas de la viruela en la piel. Se cree que la viruela se originó hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, ya que se han encontrado pruebas de esta enfermedad, por ejemplo, en un faraón egipcio, en Ramsés V, donde sus restos momificados muestran marcas de la viruela en la piel. La enfermedad se fue extendiendo hacia las rutas del comercio, en Asia, África, Europa, llegando finalmente
a América en el siglo XVI. Los indígenas de América no tenían ninguna inmunidad natural y se estimó que el 90% de las muertes indígenas durante la colonización europea fue a causa de enfermedades como esta y no por la conquista militar. Por lo tanto, la viruela contribuyó al declive del imperio azteca después de la llegada del virus con los conquistadores españoles. El cólera es otra de las epidemias que azotó a España en 1843, ocasionando más de 100.000 muertos, y es producido por una bacteria que es el Vibrio cólera. Sin embargo, estas epidemias no solo se dan en humanos, también hay epidemias que producen deterioro de los alimentos, como el microorganismo Phytophthora infestans, que es un parásito de plantas que produce una enfermedad conocida como el tizón tardío de la papa y es un organismo que infecta principalmente a las papas, pero también a otra verdura como el tomate, y causó importantes pérdidas. Fue el causante de la principal hambruna que sufrió Irlanda y Escocia a mediados del siglo XIX. Pero los microorganismos marcaron el rumbo de la historia también por sus aspectos beneficiosos. Muchas culturas desarrollaron de modo empírico bebidas y alimentos derivados de fermentaciones microbianas como el vino, la cerveza, el pan, el yogur, incluso sin saber que estos desarrollos involucraban la presencia de microorganismos, que junto a la producción de otros compuestos como alcoholes, ácidos orgánicos o antibióticos, donde participan diferentes tipos de microorganismos, han impulsado el crecimiento industrial y el desarrollo de la humanidad. Del mismo modo, los avances en ingeniería genética hacen uso de los microorganismos que siguen desempeñando un papel fundamental en la nueva generación de medicamentos recombinantes y de terapias novedosas. Bueno, vamos a comenzar haciendo una breve reseña histórica y empezarles a contar que la microbiología como ciencia tendría su fecha de nacimiento durante el año 1674, cuando Anthony van Leeuwenhoek, un curioso holandés que era comerciante de telas, que carecía de formación científica, pero que tenía una gran curiosidad y estaba dotado de mucha paciencia y de habilidad, observó detenidamente una gota de agua estancada a través de una lente de cristal cuidadosamente tallada por él. Observó este agua y otras infusiones y raspaduras que él iba preparando. Construyó como entretenimiento diminutas lentes montadas sobre una placa metálica que se sostenían muy cerca del ojo. A través de ellas podía observar objetos que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta 300 veces. Durante años y años se dedicó a examinar con su microscopio todo lo que tenía a su alcance. Fue el primero que observó seres microscópicos vivos. Descubrió lo que él llamaría animáculos y que en la actualidad se conocen como protozoos o bacterias. Eh, a partir de estas descripciones, queda claro que Leeuwenhoek había observado representantes de distintos grupos de microorganismos. Durante varias décadas fue comunicando sus descubrimientos a la Royal Society de Londres a través de cartas con dibujos, como el que observamos aquí en la diapositiva, describiendo todas sus observaciones. Además de las bacterias, fue también pionero en el descubrimiento de los glóbulos rojos, los espermatozoides y el ciclo vital de algunos de los insectos. Como dice la piedra que cubre la tumba de este señor, al cual podríamos considerar el padre de la microbiología, murió a los 90 años, 10 meses y 2 días. Podríamos decir que es todo un longevo teniendo en cuenta en el siglo en donde transcurre su vida.
La pregunta que subyacía en esa época es justamente cómo se originan estos seres invisibles a nuestros ojos. Bueno, la autoridad intelectual de Aristóteles por un lado y la autoridad moral representada por la Biblia por otro, junto a la opinión de escritores como Galenos o Helpton, a los que se citaban como referentes en la literatura médica de la Edad Media y el Renacimiento, dieron origen a la idea de que algunos seres vivos podían originarse a partir de materia inanimada o bien a partir de aire o de materiales en putrefacción, como lo que observamos aquí en la diapositiva, en donde Aristóteles pensaba que el cocodrilo, por ejemplo, surgía a partir de troncos en descomposición en el agua. Esta doctrina se denominó generación espontánea o abiogénesis. La teoría de la generación espontánea era ampliamente debatida y fue cuestionada por los experimentos de Francesco Redi, quien en 1668 había comprobado que los insectos y nematodos procedían de huevos puestos por animales adultos de su misma especie. Demostró que si un trozo de carne era cubierto de forma que las moscas no podían depositar allí sus huevos, no aparecían gusanos, que él correctamente identifica como la fase larvaria del insecto. Los descubrimientos de Redi tuvieron el efecto de desacreditar la teoría de la generación espontánea para los animales y las plantas, pero generó el efecto contrario respecto de los recién descubiertos animáculos. Hubo que esperar un siglo más hasta que una serie de naturalistas volvieron a retomar el debate. En principio, John Needham demostró que los microorganismos podían aparecer en forma espontánea en infusiones o caldo luego de que estas infusiones fueran inicialmente calentadas a ebullición. Sin embargo, Lázaro Spallanzani en 1765 demostró que estos animáculos no aparecían en las muestras de maceración, caldos o infusiones si se someten un tiempo suficiente a ebullición en frascos herméticamente cerrados, pero volvían a aparecer si se practicaban agujeros en el recipiente o se destapaban. Algunos incrédulos cuestionaban el ensayo anterior, pensando de que los microorganismos no desarrollaban justamente porque al estar tapados los frascos se limitaba el acceso al oxígeno. Pero fue efectivamente Louis Pasteur en 1861 quien dio el golpe definitivo y zanjó la cuestión a favor de la teoría biogénica. Realizó unos experimentos sencillos y elegantes, calentó varias infusiones en unos matraces de vidrios a lo que les estiraba lateralmente el cuello, haciéndolos largos, estrechos y sinuosos, y dejándolos sin cerrar, de modo que el contenido estuviera en contacto con el aire. Tras esta operación demostró que el líquido no desarrollaba microorganismos. Ahora bien, comprobó que los gérmenes del aire quedaban retenidos a su paso por el largo cuello sinuoso en las paredes del tubo y no alcanzaban el interior del recipiente donde se encontraba la infusión, quedando ésta estéril por mucho tiempo. Solo si se rompía el cuello lateral o si se inclinaba el frasco, de modo que se pasara parte del líquido a la porción del cuello, los gérmenes podían contaminar la infusión y originar un rápido crecimiento. De este modo, Louis Pasteur demostró que en el aire se pueden encontrar microorganismos, comprobó entonces la teoría de la biogénesis, en donde las células vivas solo pueden originarse a partir de células preexistentes, demostró que la vida microbiana es destruida por calor y desarrolló los fundamentos de la técnica aséptica empleada más adelante. De esta forma quedaba definitivamente aclarado el origen de los microorganismos y se abría la edad de oro del estudio científico de las formas de vidas no observables a simple vista.
Comienza entonces la edad de oro de la microbiología entre los años 1857 y 1914. Es un periodo rico en descubrimientos relacionados con los microorganismos. Es en donde se observa y se describe la relación entre microorganismos y enfermedad infecciosa. Se descubren también agentes causales de muchas de las enfermedades infecciosas de la época, agentes causales específicos. También se describe el papel de la inmunidad en la prevención y en la cura de las enfermedades infecciosas. Por otro lado, se describen actividades metabólicas de los microorganismos, hay grandes avances en las técnicas microscópicas y en los procedimientos de cultivos de los diferentes tipos de microorganismos y se llega al desarrollo de vacunas y métodos quirúrgicos, lo cual van a tener un impacto positivo inconmensurables en los sistemas de salud de aquel momento e incluso de la actualidad. Un segundo factor que contribuye al nacimiento de la ciencia de la microbiología fue el establecimiento de la relación que une ciertas transformaciones químicas que se dan en las infusiones con el crecimiento de los gérmenes que en ella existen. Si bien algunos autores habían sugerido que las levaduras eran las causantes de la fermentación alcohólica, por la que el azúcar pasa al alcohol etílico y dióxido de carbono, fue Pasteur quien consolidó este concepto. En 1857 demuestra que los agentes de la fermentación láctica eran un tipo determinado de microorganismos y en 1860 demuestra inequívocamente que la fermentación alcohólica está ligada a cierto tipo de levaduras, inaugurando así el área de la microbiología aplicada a los alimentos, que estimuló el desarrollo justamente de la industria alimentaria y la destilería. Este fue el inicio de una larga serie de estudios que habría de durar más allá del año 1876, en los que Pasteur identificó distintos microorganismos responsables de diferentes clases de procesos fermentativos. Trabajando sobre estos procesos fermentativos, Pasteur acuñó los términos aerobiosis y anaerobiosis para denominar respectivamente a la vida en presencia y en ausencia de oxígeno. Otro concepto descubierto por Pasteur es la conexión que existe entre el deterioro de los alimentos debido al crecimiento de microorganismos indeseados en los mismos. Este descubrimiento impulsó el famoso proceso que lleva su nombre, la pasteurización, el cual es un proceso térmico que es realizado en los líquidos, generalmente en alimentos, con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos como bacterias, protozoos, mohos o levaduras. Estos agentes patógenos pueden estar habitualmente formando parte de la flora de esos alimentos, de la microbiota de esos alimentos. Este proceso entonces consiste en someter estos líquidos a altas temperaturas, por encima de los 70 u 80 grados, pero por un periodo de tiempo muy corto para no alterar las características organolépticas del alimento. Y cuando se llega a esta temperatura, la gran mayoría de los agentes microbianos pierden la viabilidad, por lo tanto, dejarían de crecer y de alterar el alimento. Teniendo en cuenta la relación de la actividad microbiana con los cambios físicos y químicos de la materia orgánica y la conexión entre el deterioro de alimentos y la presencia de microorganismos, Pasteur revaloriza la idea sobre el origen germinal de las enfermedades infecciosas. Durante esa época, Pasteur aceptó el reto de investigar una enfermedad en los criaderos de gusanos de seda que comenzó a diseminarse por toda Europa y que estaba dejando en la ruina
a los industriales sederos. Tras una serie de tanteos y en medio de una intensa actividad intelectual que le obligaba a repasar continuamente los experimentos y las conclusiones extraídas, Pasteur llega a identificar un protozoo como el responsable de la epidemia y por medio de una serie de medidas de control que él implementa, esta infección comienza a remitir de un modo espectacular. Bueno, los siguientes hechos fueron dando sustento a la teoría infecciosa de la enfermedad. En primer lugar, Joseph Lister, un cirujano inglés, se percató de que la putrefacción de las heridas quirúrgicas causaba una alta mortalidad en los hospitales y era equivalente a la contaminación que Louis Pasteur eh, observaba en las infusiones, intentando evitarlas en la misma época. Para ello, desarrolló mediante calor la práctica quirúrgica de la asepsia y mediante la aplicación de apósitos con sustancias fenólicas la práctica de la antisepsia, mejorando notablemente la situación posoperatoria de los pacientes. Entonces, gracias al descubrimiento de la técnica aséptica y de los antisépticos, Lister contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el quirófano después de que los pacientes fueran sometidos a intervenciones quirúrgicas. Por otro lado, la participación de bacterias como agentes específicos en la producción de enfermedades fue descubierta también a raíz de una serie de investigaciones sobre el carbunco o anthrax, enfermedad que afecta al ganado vacuno pero que puede transmitirse al hombre. Fue Robert Koch quien con su reciente técnica de cultivo puro logró en 1876 el primer aislamiento del microorganismo y propagación in vitro del bacilo del anthrax, el Bacillus anthracis, a partir de una vaca muerta por carbunco, consiguiendo las primeras evidencias sobre la enfermedad infecciosa. Esta estrategia para demostrar el origen bacteriano de una enfermedad fue llevada a una posterior perfección en el año 1884 a través de un trabajo que fue publicado por Koch, donde se comunica por primera vez la aplicación de los postulados que hoy van a estar asociados a su nombre, los cuales son los siguientes. Primero, que el microorganismo debe estar presente en todos los individuos que poseen esta enfermedad infecciosa. Segundo, que el microorganismo debe poder aislarse del hospedador y ser crecido en cultivo puro. Tercero, que la inoculación del microorganismo crecido en cultivo puro a animales sanos susceptibles debe provocar la aparición de síntomas específicos de la enfermedad en cuestión. Y cuarto, que el microorganismo debe poder ser reaislado del hospedador infectado de forma experimental. Fue también Koch quien demostró el principio de especificidad biológica del agente infeccioso, en donde cada enfermedad infecciosa específica está causada por un tipo de bacteria diferente. Estos trabajos de Koch abren definitivamente el campo de la microbiología médica sobre firmes bases científicas. Durante las 2 décadas siguientes, la microbiología experimentó una auténtica edad de oro en la que se aislaron y caracterizaron muchas bacterias patógenas. De esta forma, en la escuela alemana, se aislaron los agentes productores del cólera, la difteria, el tétano, la neumonía y la peste negra, entre otros. Por otro lado, en la escuela francesa, nucleada en el Instituto Pasteur, se concentró en los estudios sobre los procesos infectivos, la inmunidad del hospedador
y la obtención de vacunas, sobre todo a raíz de la vacuna antirrábica ensayada por Pasteur, contribuyendo al nacimiento de la inmunología. Y para finalizar este recorrido, vemos un resumen en esta particular línea de tiempo de los principales hechos que comentamos hasta aquí, desde las observaciones de Pasteur hasta los postulados de Koch. Y más allá de los eventos y hallazgos que ocurrieron, me voy a centrar en uno en particular. En 1884, el patólogo danés Christian Gram establece una tinción que permite distinguir dos tipos bacterianos en función de su reacción diferencial de tinción y que, como se vería mucho más tarde, reflejaba la existencia de dos grupos de bacterias con rasgos estructurales distintivos. Es la famosa tinción de Gram. Esta tinción es actualmente parte del ABC de la bacteriología aplicada y lo discutirán con mayor profundidad en el taller correspondiente. Y ya fuera de la edad de oro de la microbiología, siguen ocurriendo hitos de la ciencia que cambiarán el curso de la humanidad, como el descubrimiento por Fleming del primer antibiótico, la penicilina, y el hallazgo de Watson y Crick sobre la estructura del ADN. Seguramente en la clase correspondiente a antimicrobianos se les comentará con más detalle el descubrimiento de Fleming, pero si bien otros investigadores de finales del siglo XIX realizaron observaciones parecidas, fue Fleming quien en 1929 logró expresar la idea con claridad sobre este tema. Al atribuirle a una sustancia química concreta producida por el hongo Penicillium notatum, esta sustancia química es la penicilina, la acción inhibitoria sobre bacterias. Bueno, ahora sí, situémonos en esta diapositiva que seguramente la verán muchas veces en el transcurso de esta asignatura, en donde nos marcan las diferentes infecciones oculares. Una de las principales molestias que presentan los pacientes que solicitan consejos de profesionales sobre problemas oculares es la conjuntivitis. Esta infección ocular está muy extendida entre la población, independientemente del rango etario o del sexo. Es la enfermedad ocular más frecuente y el profesional de salud desempeña en estos casos una función importante en la resolución de los problemas que presentan estos pacientes. Además de la conjuntivitis, pueden observarse otro tipo de infecciones como queratitis, infección de los anexos oculares, ya sean párpados o glándulas lagrimales, uveitis o endoftalmitis. La pregunta que surge entonces es cuáles son los agentes etiológicos capaces de producir estas infecciones oculares. Pues realmente cualquier tipo de microorganismos, bacterias, virus, hongos o parásitos pueden ser los agentes etiológicos de estas infecciones. Ahora, la prevalencia del tipo de microorganismo va a depender de la infección en particular que se esté tratando y se irán viendo con mayor detalle a lo largo de las diferentes clases teóricas. En esta diapositiva vemos un esquema comparativo de los tamaños de los diferentes seres vivos. En esta regla vemos en escala logarítmica las unidades de longitud y podemos ver el nivel de resolución del ojo humano y a partir de el cual los microorganismos ya no son percibidos por él y se requiere, por ejemplo, de un microscopio óptico que está aquí marcado en barra amarilla para la observación de parásitos como los paramecios o bacterias que están
en el orden del milímetro, el parametro, las bacterias en el orden de los micrómetros. Sin embargo, también podemos observar en esta escala que incluso el virus más grande está por debajo en cuanto a tamaño que la bacteria más chica. Por lo tanto, no puede resolverse con un microscopio óptico y se requiere para su observación de un microscopio electrónico. Aquí podemos ver microfotografías de distintos tipos de microorganismos. Como regla general, podemos decir que cuanto más grande es el microorganismo, menor aumento vamos a requerir para su visualización. Por ello, observamos que en protozoos, algas y hongos, todos en el orden de los cientos de micrones, van a requerir un aumento que esté entre 500 y 800 veces mayor, mientras que las bacterias que están en el orden de los micrones requieren un aumento superior. Y por último, el mayor de todos los aumentos, se utilizó para observar los virus, como el ejemplo que vemos en la fotografía, que son los bacteriófagos, unos virus que infectan particularmente bacterias, que son entidades no celulares de muy pequeño tamaño. Como vimos en la diapositiva anterior, el tamaño es inferior al del más pequeño de las bacterias, por lo que debe entonces recurrirse al microscopio electrónico para su visualización. Como dato anecdótico, les comento que en el año 1939 se realiza la primera fotografía de un virus empleando un microscopio electrónico. Vamos a aprovechar este momento de la clase para hacer un repaso de los microscopios en la microbiología. En el siglo XIV y con la invención de las primeras lentes para corregir la visión, había cierta curiosidad sobre la capacidad de aumentar el tamaño aparente de los objetos. En el siglo XVI surgieron algunas ideas sobre aspectos de la física óptica de las lentes de aumento, pero no encontraron una aplicación inmediata. Se dice incluso que Galileo hizo algunas observaciones microscópicas invirtiendo su telescopio a partir de lentes montadas en un tubo, pero en cualquier caso está claro que no tuvieron ninguna repercusión. Esto fue conocido como un período especulativo, hasta que a mediados del siglo XVII comienzan las primeras referencias seguras sobre el microscopio y recién a mediados del siglo XIX comienzan los primeros cultivos de microorganismos. Entonces, volviendo al siglo XVII, retomemos la historia de Anthony van Leeuwenhoek, quien en su pasión por pulir y montar lentes casi esféricas sobre placas de metal, de oro, de plata o cobre, fabricó unos 400 microscopios simples, con los que llegó a obtener aumento de hasta casi 300 veces. Habíamos visto que descubrió que en una gota de agua de estanque pululaba una gran variedad de pequeñas criaturas a las que él denominó animáculos. Leeuwenhoek se percató de la abundancia y ubicuidad de estos animáculos, también observándolos en otras muestras como vinagres, infusiones de granos, incluso en la placa dental. Más adelante descubre las bacterias propiamente dicha, por lo que se lo considera el padre de la microbiología. Sus dotes de observador lo llevaron a describir también protozoos, como Giardia, que encontró en sus propias heces, también a descubrir los espermatozoides y los glóbulos rojos, además de la estructura estriada del músculo y la circulación capilar, por lo que también se lo considera el fundador de la histología animal. Aunque estos descubrimientos despertaron el interés al ser comunicados, pocos intentaron o pudieron reproducirlos, sumado a que la fabricación de las lentes sencillas de gran aumento era difícil y que el manejo de los microscopios simples era bastante engorroso. En simultáneo, el inglés Robert Hooke, usando ahora un microscopio compuesto, describió los hongos filamentosos, allá por el año 1667,
y descubrió también la estructura celular de las plantas, acuñando él el término de células. Pero el trabajo con microscopios compuestos aplicados al estudio de los animáculos languideció durante casi 200 años, debido a las imperfecciones ópticas, hasta que recién, llegado el año 1830, se desarrollaron las lentes acromáticas. Y finalmente llegamos al microscopio óptico, que es uno de los inventos más importantes de mediados del siglo XIX, que ha marcado un antes y un después en la historia de la microbiología y en otros campos de la biología y la medicina. Esencialmente es un instrumento que permite observar en un tamaño aumentado elementos que son imperceptibles a simple vista. El microscopio óptico es el tipo más básico de microscopio. Su funcionamiento está basado en un conjunto de lentes y el uso de luz visible para aumentar la imagen de una muestra. En la diapositiva podemos ver en más detalles las partes básicas de un microscopio óptico, así como una explicación también básica de su funcionamiento. En un microscopio óptico podemos distinguir dos sistemas, el sistema óptico y el sistema mecánico. En el sistema óptico se incluye un conjunto de lentes y elementos de manipulación de la luz necesarios para generar una imagen aumentada. Dentro del sistema óptico se incluye, yendo de abajo hacia arriba, la fuente de iluminación, que emite rayos de luz dirigidos hacia la muestra. Antes de llegar a la muestra, los rayos atraviesan un condensador, cuya función es concentrar los rayos de luz sobre el preparado a observar. El siguiente elemento óptico es el objetivo. Esta parte del microscopio consiste básicamente en un conjunto de lentes que recibe la luz proveniente de la muestra y permiten aumentar la imagen observada. Por último, el ocular amplía la imagen proveniente del objetivo y es a través de él que se puede observar finalmente la muestra. Por otro lado, entonces también teníamos el sistema mecánico, que proporciona el soporte estructural de los elementos anteriores. También, yendo de abajo hacia arriba, hay una base o pie que permite mantener al microscopio en posición estable. Luego continúa el brazo, que es la estructura principal del microscopio y que conecta la base con el sistema óptico. El sistema mecánico incluye también la platina, que es una placa horizontal donde se coloca la muestra. La platina no está conectada de forma fija con el brazo, sino que su posición se puede regular mediante los tornillos macrométrico y micrométrico. Luego está el revólver, que es la parte del microscopio donde están montados los objetivos. Normalmente hay 3 o 4 objetivos y que se pueden girar para seleccionar el aumento deseado. Finalmente está el tubo que conecta los objetivos con el ocular. Vamos a comenzar ahora con la taxonomía de los microorganismos. La taxonomía es, en un sentido más amplio, la ciencia de la clasificación. Usualmente este término se emplea para designar a la taxonomía biológica. Digamos, es la ciencia que se encarga de ordenar a los organismos en función de sus características en un sistema de clasificación compuesto por jerarquía de taxones anidados. La primera gran clasificación taxonómica de los seres vivos fue realizada en 1866 por Haeckel, dando u organizándolos en 3 reinos. El taxón más alto eran los reinos. Uno de ellos era el reino Animalia, donde se incluían a todos los animales, incluso al ser humano. El Plantae, en este reino estaban todos los vegetales. Y por último, el reino Protista, donde se incluían a todos los organismos unicelulares.
Ya a mediados del siglo XX, esta clasificación incluyó un reino extra, que es el reino Monera, en donde lo que hace en esta clasificación es tomar a los organismos unicelulares que estaban antes en el reino protista y subclasificarlos en dos reinos. En el Monera se van a incluir a todos los organismos unicelulares procariotas, mientras que en el protista a todos los organismos unicelulares eucariotas. Y llegado el año 1967, Whittaker extendió esta clasificación a 5 reinos, incluyendo en esta nueva clasificación al reino Fungi. En este reino se localizan todos los hongos unicelulares o pluricelulares que antes formaban parte del reino Plantae. Si bien el sistema de 5 reinos fue el más empleado durante años, actualmente se ha incluido un taxón superior que es el de los dominios, y todos los seres vivos fueron agrupados en 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. A su vez, los dominios bacteria y arquea están constituidos únicamente por organismos unicelulares procariotas, y en el dominio eucaria se agrupan todos los organismos eucariotas. Vemos allí a los integrantes de lo que en la clasificación anterior formaban parte de los reinos animal, plantae, fungi y protista. Ahora bien, las bacterias, por supuesto, son los primeros seres vivos y se cree que hace 3.500 millones de años empezaron a evolucionar. Su evolución naturalmente se desdobló en los otros seres, y casi todas las criaturas existentes se deben sus sistemas enzimáticos y vías metabólicas a las bacterias. De hecho, de acuerdo a la teoría endosimbiótica, las mitocondrias, que forman parte de la célula de todos los animales, plantas y hongos, originalmente eran bacterias libres que fueron incorporadas a organismos multicelulares por su capacidad de eliminar compuestos tóxicos del oxígeno. Y en realidad, todo el oxígeno que respiramos se debe también a las bacterias, ya que los cloroplastos, esos orgánulos celulares responsables de la fotosíntesis en las plantas, eran también consideradas cianobacterias por la misma teoría endosimbiótica. Bueno, a modo de resumen, podemos ver que los seres vivos los podemos clasificar no solo por el tamaño que lo constituyen, en micro o macroorganismos, sino también por el tipo de células que contienen. Así tenemos microorganismos que poseen células eucariotas, dentro de ellos están las algas, los hongos y los protozoos, y los mismos pueden ser unicelulares o pluricelulares, mientras que los microorganismos constituidos por células eucariotas son todos unicelulares. Dentro de los organismos procariotas podemos encontrar solamente a las bacterias y a las arqueas. Yendo a las características de las células procariotas, analicemos un poco la sintaxis de la palabra. El prefijo pro significa primero, primitivo, antes, y cariota deriva de carion y significa núcleo. Por lo tanto, las células procariotas son aquellas células que aparecieron antes de las células nucleadas. En general son organismos unicelulares cuya organización celular es muy simple. Las células procariotas forman parte de 2 de los 3 dominios: el dominio bacteria, que son los organismos más abundantes y diversos de la Tierra, y el dominio arquea, que son los organismos que viven en los ambientes extremos de la Tierra generalmente. Ahora, si hablamos de las células eucariotas, debemos tener en cuenta que el prefijo eu significa verdadero y carion núcleo. Por lo tanto, una célula eucariota va a estar constituido por aquellas que tengan un núcleo verdadero. Todas las células eucariotas
forman parte del dominio eucaria. En general, estas células tienen un nivel de organización mucho mayor. Dentro de este dominio podemos incluir a los animales, a las plantas, a los hongos, a los protozoos, y todas ellas en general tienen una complejidad celular mucho mayor, con un núcleo verdadero delimitado justamente por la presencia de la membrana nuclear. Bueno, en esta diapositiva vemos esquemas comparativos de una célula procariota y una célula eucariota, además de la evidente diferencia de tamaño entre una célula y otra. También lo que cuenta es la complejidad de cada una de estas células. Podemos ver que en general una célula procariota es mucho menos compleja que una célula eucariota. Dentro de las principales diferencias que podemos notar en la célula eucariota es la cantidad de organelas presentes, las cuales no están en la célula procariota. Otra de las diferencias es que los ribosomas en las células procariotas están sueltos en el citoplasma, mientras que en las células eucariotas pueden estar sueltos o asociados a orgánulos membranosos. Y la gran diferencia es que en la célula eucariota todo el material genético que contiene esa célula está localizado en el núcleo, mientras que en la célula procariota el material genético, el ADN por ejemplo, está disperso en el citoplasma. Bueno, ahora analizando la ultraestructura de una célula procariota, en particular la de una célula bacteriana, podemos observar en primera instancia las envolturas que la caracterizan. Yendo de adentro hacia afuera tenemos la membrana citoplasmática, luego la pared celular y en algunos casos pueden estar presente la cápsula también. La membrana citoplasmática es una membrana fosfolipídica, es una bicapa fosfolipídica semipermeable que tiene un rol fundamental en el transporte de nutrientes, regula tanto el material que entra como el que sale, es la que delimita el ambiente externo del ambiente interno, digamos, el citoplasma, y en la célula bacteriana es una estructura en donde ocurren un montón de procesos metabólicos complejos. La pared celular es una estructura rígida que justamente delimita al organismo, brindándole rigidez y forma. En el citoplasma vamos a encontrar por un lado a todo el material genético de la célula, el ADN o el ARN, y además vamos a encontrar en suspensión a los ribosomas, que pueden estar aislados o juntos formando polirribosomas, que son los responsables de la síntesis de proteínas. Por último, vemos que en estas células hay una serie de apéndices. El más largo es el flagelo y es el que está involucrado en la movilidad de esta célula, mientras que algunas además pueden tener vellosidades más cortas, apéndices más cortos denominados pili, que pueden cubrir toda la célula, en algunos casos todas y en otros solo en determinadas regiones, y están vinculados a la adherencia de estas células a diferentes superficies. Bueno, al repasar la ultraestructura de una célula eucariota, observamos que además del núcleo verdadero donde se encuentra confinado el material genético de la célula, tenemos también, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, que es un orgánulo membranoso con ribosomas asociados, que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas de secreción o de membrana. Otro de las estructuras es el retículo endoplasmático liso, sin ribosomas asociados, y dependiendo del tipo de célula eucariota puede tener varias funciones. Por ejemplo, puede participar en el transporte celular, en la síntesis de lípidos,
por ejemplo los fosfolípidos para la membrana plasmática, en la detoxificación gracias a la presencia de enzimas detoxificantes, en la glucogenólisis, un proceso imprescindible para mantener los niveles de glucosa, nutriente fundamental para las células, y también puede actuar como reservorio de calcio. El aparato de Golgi es un orgánulo que pertenece al sistema de endomembranas también. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentra la glicosilación de proteínas y la glicosilación de lípidos. Además están las mitocondrias, que son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Es donde ocurre el proceso de respiración celular. Y los lisosomas, que son orgánulos relativamente grandes que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar el material intracelular de origen externo o interno que llegan a ellos, es decir, es la que se encarga de la digestión celular. En las próximas clases teóricas y prácticas ahondarán en los detalles que corresponden a la ultraestructura de estas células, de cada uno de los tipos celulares vistos en esta clase, haciendo foco en la composición y la función de estas estructuras. Por último, bueno, quiero comentarles que en la segunda parte de la asignatura vamos a estar dando los conocimientos relacionados con la técnica aséptica y también con aquellos compuestos que tienen actividad antimicrobiana, de manera tal que el operador que esté manejando una muestra relacionada con la carrera que ustedes están siguiendo, supongamos que sea una lente o un colirio, pueda manejarla o procesarla en condiciones bioseguras, de manera tal de poder controlar cualquier fuente externa de contaminación, y de esa manera hace que ese producto sea óptimo y bioseguro para el usuario e incluso para otros operadores que lo manipulen. Obviamente, para poder entender estos conceptos de técnica séptica y el mecanismo de acción de estos compuestos antimicrobianos, es muy importante tener en claro todos los conocimientos que vamos a desarrollar en esta primer parte de la asignatura, en donde se van a ver la estructura y la función de las distintas células, así también como los componentes que las caracterizan. Bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Les agradezco la atención que me brindaron. Espero haber podido transmitir con claridad los distintos conceptos que me interesaban en esta clase. Y también les dejo aquí el material bibliográfico al cual pueden recurrir y que es el recomendado por la Cátedra de Microbiología. Es el libro Brock, el de Biología de los Microorganismos. El otro es el Prescott, Microbiología también, y el Tórtora, Introducción a la Microbiología. Muchas gracias por escucharme.